de internet, Dios mío, Señor Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se me cayó la transmisión, pero volvemos otra vez. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche. El Señor me va a esperar que los hermanos se conecten para dar este estudio del infierno. Mientras tanto, sigo leyendo el libro de Jacer. Uy, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a esperar que los hermanos se conecten para traer este estudio. Adelanto, vamos a hablar del Apocalipsis de Pedro, aunque usted no crea. Hay un fragmento muratoriano que se fue escrito en griego y fue escrito en etíope, que es el Apocalipsis de Pedro, que tiene 34 versículos. Si usted lo puede comprar en Amazon, cómprelo. Yo cuando pegue a dar el estudio, como a mitad, voy a dar las características de los adjetivos que da en ese libro, prácticamente los castigos que se ven ahí. Prácticamente ese libro, para adelantarles, es de los 12 apóstoles que el maestro los llevó a ver el cielo y después a ver el infierno. Y ahí se ven unos castigos brutales, dependiendo de lo que tú hiciste. Por eso cuando yo estudiaba eso hace tiempo atrás, yo podía ver, yo decía, habrán sacado esto a las películas, o sea, las películas habrán sacado del Apocalipsis de Pedro para hacer sus películas. Y siempre me ha sido esa pregunta. Para que los hermanos se conecten. Porque es interesante. Aquí estoy viendo el libro de Jacer. Le voy a dar este dato del libro de Jacer. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, que Dios prepara, aquí dice un carnero. El carnero, para que Abraham no lo matara, ese carnero aparece, por en Génesis no te da este detalle. El carnero estaba avanzando hacia Abraham y Hasatán, o sea, Satanás, Señor lo reprenda, lo agarró por los cuernos para que no avanzara hacia Abraham, para que Abraham matara a su hijo. Viendo el carnero avanzando hacia él, Hasatán, reteniéndolo, lo fue a buscar y lo trajo delante del altar, y él desató a su hijo Isaac de la atadura, y él puso al carnero en lugar de él. Esos datos no están en la Biblia. Esos datos preciosos del libro de Jacer. Ahí me llegó también la Yumash, que es prácticamente la Torá, con mucha más información acerca de la Torá. Voy a compararla con la Torá de Emet, la Yumash. Bueno, vamos allá. El infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Cuál es la doctrina bíblica acerca del infierno? Ustedes saben que hay muchas personas que niegan el infierno. Hay muchas personas que dicen que no existe el infierno, que si es un Dios justo, no puede enviar a una persona al infierno. Prácticamente los testigos de Jehová, prácticamente los adventistas, los mormones, la ciencia de las escrituras, la nueva era, y que esas personas niegan el infierno. ¿Por qué? Primero lo niegan por racionalismo.
Racionalismo es, estos son los ateos. No hay Dios y por tanto no puede haber infierno. Este racionalismo con frecuencia se cubre en el manto de la ciencia. No hay Dios y por lo tanto no puede haber infierno. Ese es el racionalismo. Burla. Puede que haya un Dios, pero es tonto especular acerca de multitudes de espíritus incorpóreos friéndose en algún lago de fuego, literal en alguna parte. Eso también es lo que dicen muchas personas. Y aquí hay expresiones de teólogos. Mira la herejía esta. Mira. La Iglesia de la Ciencia Cristiana. Mira, le voy a dar. Y en la religión. Hay un Dios, pero es un Dios de amor. Y por lo tanto no mandaría y no podría mandar a nadie al infierno. Esta es por supuesto la posición del liberalismo. La Iglesia de la Ciencia Cristiana define el infierno como un error de la mente mortal. La Iglesia de la Ciencia Cristiana, apunte eso. Define al infierno como un error de la mente mortal. Los testigos de Jehová o testigos de la maleta enseñan que los malvados sencillamente serán aniquilados. No leen Biblia. Bueno, a la Biblia de ella le falta prácticamente 18 versículos. A mí me iban a dar una. Yo dije, yo no quiero esa Biblia ni regalar. Ni me interesa esa Biblia, ¿sabes? La Biblia mutilada. Los mormones creen en el infierno, pero no como una existencia sin fin. O sea, que el mormón cree que el infierno va a estar, pero va a tener fin. Ok, y los adventistas del séptimo día, los de Elena White, sostienen que algún día Dios eliminará todo el pecado y todos los pecadores para volver a establecer un universo limpio. Prácticamente esas son las creencias de estas sectas. Bien, eso es lo que quiere entrar. Ok, la doctrina del infierno, porque hay que entrar en el Antiguo Testamento y le voy a enseñar. Le voy a entrar en el Antiguo Testamento y le voy a enseñar. La doctrina del infierno es como el Gehenna. Voy a buscar el libro, que aquí está mismo. El Gehenna. Prácticamente este término salió de Acaz. ¿Quién era Acaz? Se lo voy a mostrar. Es un malvado rey israelita del sur, descendiente del gran rey David, cuando él empezó a sacrificarle los hijos a Moloch. Y le voy a enseñar quién era Acaz. Porque Gehenna, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú vas a preguntar, ¿pero dónde es que está el infierno? ¿Por qué? Porque salió de Gehenna. Y te voy a dar lo que piensan el judío y el musulmán, dónde queda ese lugar. Bien. Estos son los reyes del sur, todos descendientes del gran rey David. Roboam, hijo de Salomón, hijo de él. Todos estos son los reyes del sur. En el rey del sur hubo una que es reina Talía, que duró prácticamente 6 años. Después vino ¿quién? Joás, que ese es bien famoso. Mira de cuánto Joás prácticamente empezó a reinar bien muchachito, prácticamente a la edad de 8 años. Después vino Amasías, Usías, Jotam y Acaz. De aquí sale el término Gehenna, de este. ¿Cuánto duró? 16 años. Fue quizá el segundo peor rey de Judá, sacrificó a sus propios hijos a dioses paganos. Ve, de aquí sale ese término. Fue la primera persona que escuchó acerca del nacimiento original del Mesías. Mira, este rey, préndese ese dato, fue el primero que escuchó del profeta Isaías, del profeta Yeshayahu, que iba a nacer un Mesías. Ordenó la construcción de un altar pagano asirio y lo instaló en el templo con el fin de aplicar a Tiglat-Pileser. Eso es un dios. Después vino este gran rey Ezequías. Este sí que fue bueno, de verdad. Manasés fue malo, pero después se arrepintió. Amón fue malo. Josías fue buenísimo, pero no le hizo caso a Dios y lo mataron los egipcios. Joacás fue malo. Joacín fue malo. Joaquín fue malo y Sedequías fue malo. Y ahí es que termina el reino de rey Acaz.
De rey a casa es que sale ese término. ¿Por qué? Segunda de Crónicas 28:1-4. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo a su hija por fuego a Moloc. Jeremías, el profeta, también escribió acerca del valle de Hinnom y de Tofet. Apréntase eso, Hinnom. ¿Por qué? Porque se cree que la entrada del infierno está por ahí. Y yo le voy a mostrar dónde queda Hinnom. Jeremías 7:31-37. El Talmud, aquel libro que yo tengo allí, ubica la boca del infierno en este lugar. El Talmud. Los árabes también llaman a esta punta inferior del valle de Hinnom. ¿Por qué? Los islámicos también lo mencionan ahí. Donde se encuentran el Cedrón y Tofet del valle del infierno. En la época de Jesús, el basural municipal se encontraba allí. ¿Por qué? Porque era un lugar de peste. Prácticamente 70 años después de Cristo, 600,000 cuerpos de judíos que estaban defendiendo a Jerusalén los tiraron allí. 600,000 cuerpos de judíos. ¿Por qué le traigo esto? Porque usted tiene que ver la raíz de Gehenna. De Gehenna, de dónde se cree que es la puerta del infierno. Y todavía, obviamente, hay mucha información. ¿Dónde queda Gehenna? Jerusalén. Por aquí. Por aquí queda ese valle. 1, 2, 3. Por aquí, en esta unión. En esta unión de estos tres valles. Ahí queda Gehenna. Ahí queda Hinnom. ¿Qué se considera Gehenna? Bien. La ubicación del infierno. La ubicación del infierno. Ahí tú tienes que buscar el libro de Números. El libro de Bemidbar. El libro de la Torah. Capítulo 16, versículos 32 y 33. Dice: y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré. ¿Sabe quién fue Coré? Que se rebeló contra Moisés. Y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Ahí está viendo un versículo. Descendieron vivos al Seol. Ok. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Quién dijo eso? El maestro. La persona que habló más del infierno en el Nuevo Testamento es el maestro, ya que hay 12 citas y 11 fueron de él. Hay 12 citas en el Nuevo Testamento y 11 fueron de él. ¿Por qué? Porque la otra es de Juan en el Apocalipsis. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarles de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 25:30. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ese es Pedro. Y yo voy, cuando yo traiga cuando este versículo, tú lo vas a poder comparar con el Apocalipsis de Pedro, cómo se pasa allí el sufrimiento. Obviamente yo estoy dando la información. Esto no es doctrina. Esto no es doctrina. Usted toma la información y usted la analiza según su Biblia. El infierno. Ok. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales será reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El infierno, tinieblas, van de la par. Eso está en Judas, versículo 13. El infierno es un lugar de fuego inextinguible. No se apaga. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo del granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nunca se apagará. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y lo echará en el horno de fuego. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. ¿Ves? Todas las citas que está dando el maestro. El más que habló del infierno fue el maestro. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te traes la vida del manco que teniendo dos manos y al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ok. Aquí en este versículo, ponen en duda la literalidad del versículo. Bien, sin embargo, cuando tú vas al idioma griego, la palabra pur, que se utiliza en Mateo 13:42, también se encuentra en Mateo 17:15, Lucas 17:29, quiere decir lo mismo. O sea que esto, prácticamente lo que está hablando del infierno, es literal el infierno. Si algo te es ocasión de caer, si tú crees, un ejemplo, mira Gaby, no te vayas para ese lugar porque ahí tú puedes caer de la gracia. Pues córtate esas ganas de ir allá. ¿Por qué? Porque puedes llegar al infierno. Ok. Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, cuando estaba endemoniado el muchacho. Ok. El infierno es un lugar de recuerdo y arrepentimiento. La persona que lleva al infierno se recuerda y se arrepiente. Por eso es que en el infierno no hay ateos, por eso es que en el infierno no hay budistas, en el infierno no hay del Krishna, en el infierno no hay islámicos, en el infierno todo el mundo es creyente del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque allí entiende que despreció la salvación a través de su Hijo Jesús. Ok. Eso está en Lucas 16, 19, 31. La parábola del hombre rico y Lázaro, que vio a Lázaro, se acordó de Lázaro. Y eso no es una parábola, disculpe, eso es algo literal. Eso es algo literal. Cuando pasó eso, eso es algo literal. El infierno es un lugar de sed, allí va del sed. El infierno es un lugar de sufrimiento y dolor. Allí se va a sufrir, allí uno va a tener dolor. Apocalipsis 14, 10 y 14. El infierno es un lugar de frustración y de ira, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar de separación. Es un lugar de separación. ¿Por qué? Porque si tú vas al infierno no vas a estar solo, porque todos mis amigos estarán ahí también, pero la verdad es muy diferente. En por menos cuatro pasajes se llama la segunda muerte, es una separación. El infierno es una separación, es la segunda muerte. Tú moriste de la carne, pero vas a morir espiritualmente. Vuelvo y digo. Hay 12 pasajes del infierno en el Evangelio. 11 son del Maestro. La persona que habló más del infierno se llama Jesús de Nazaret. Ok. El infierno es un lugar de ira divina pura. El que está en el infierno es un lugar de ira divina pura. ¿Por qué? Porque Dios no te mandó al infierno, pero te va a castigar allí por la eternidad. Dios es amor, claro que sí, envió a su Hijo. Pero si tú haces las cosas mal, si tú no te arrepientes, eso es un lugar de ira divina. ¿Dónde está eso? En Habacuc capítulo 3, versículo 2. Apunta los versículos. El infierno es un lugar preparado originalmente para Satanás y su hueste. No fue para el hombre. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno no fue creado para el hombre. ¿Y dónde te dice eso? Mateo 25:41. Apúntalo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Obviamente tú no vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad tú estás haciendo? La del diablo. Ya tú estás haciendo la voluntad del diablo, el infierno fue preparado para él y sus ángeles, tú tienes que ir allí. Dios no te envía allí. Tú mismo te envías allí. Con tu libre albedrío.
tú haces lo que tú quieras. Arminismo. Jacobo Arminio. Ahí está el libre albedrío. Esto no es calvinismo. Por eso es que el calvinismo aquí no va. El calvinismo aquí no va. Esto es libre albedrío. El infierno es un lugar creado para toda la eternidad. Toda la eternidad. Esto no va a pagarse jamás. Jamás. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Ok. Judas versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, ¿cómo es contra la naturaleza? ¿Cómo es contra la naturaleza? ¿Por qué? Teniendo relaciones homosexuales, aunque cuando tú te vas al profeta Ezequiel, ahí te da las razones. No eran hospitalarios, abusaban del que entraba en su ciudad, o sea, del turista prácticamente, y no compartían su pan, y también eran homosexuales. Ese fue el castigo por eso de Sodoma y Gomorra. Ok. Mira este dato. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en cenizas. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, que en el infierno puede haber niveles de castigo. Eso está Mateo 11, 20, 24. Y cuando tú, por eso es que yo investigo antes de hacer un video, y cuando tú te vas al Apocalipsis de Pedro, te lo confirma. Obviamente esto es un fragmento muratoriano. Esta Apocalipsis de Pedro no está en la Biblia, pero fue escrita. Prácticamente no lo unieron. Pero es bueno que usted sepa esa información. Bueno que usted sepa esa información. Mira otra cosa cuando Jesús estaba hablando con Pilato. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y al tener mayor pecado, ¿quién fue el que lo entregó? El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 11. Judas lo entregó, tenía más pecado que Pilato, tenía más condenación que Pilato. Ok, ¿quiénes estarán confinados eternamente en el Gehenna? Primero es Satanás, Señor reprenda, siempre. Y tú puedes verlo en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás. El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Usted sabe que para la semana 70 de Daniel él va a aparecer. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí va a estar. El falso profeta y la bestia fue apresada con ella. El falso profeta, acuérdese que está el anticristo. El falso profeta y Satanás. Esa es la trinidad satánica. Acuérdese que el diablo siempre quiere imitar lo de Dios. Estos personajes, prácticamente estos dos van a ser lanzados primero y después Satanás después del milenio. Después del milenio, cuando él lo suelten, él va a querer hacer la guerra otra vez, va a coger a todas las naciones y ahí va a ser echado al lago de fuego con el anticristo y el falso profeta, que va a hacer milagros. Él va a hacer milagros en el Apocalipsis. Los ángeles caídos están en el infierno.
Porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Aquí este versículo, usted lo puede comparar con el libro de Enoc. Estas personas, estos ángeles son los caídos, estos son los vigilantes. ¿Y qué pasa cuando tú vas a Apocalipsis 9? Van a ser soltados, pero van a volver al infierno. Judas Iscariote, el traidor de Jesucristo, dice, Hechos capítulo 1, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Su propio lugar que era el infierno. Hechos 1, 25. Cuando estaban eligiendo al otro apóstol que cayó en Matías, pero Dios no quiso a Matías, escogió a Pablo. Y todas las personas inconversas, ve la jerarquía: Satanás, anticristo, falso profeta, ángeles, Judas Iscariote y después todas las personas que no son inconversas. Eso es Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ahí usted lo puede ver. El infierno está en el centro de la tierra. El infierno está en el centro de la tierra. Vuelvo y le digo, mira. Aquí está. A ver si le puedo dar esta información porque es mucha. Es mucha. Ok. Sí, se la voy a dar. Ok. Segunda de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, como lo leí ahorita. Ok. Está en el centro de la tierra. ¿Cómo se considera el Gehenna? Está en ese valle que se dice Hinón. Entonces, cuando tú te vas al libro del Apocalipsis de Pedro, que fue escrito en el siglo segundo, se recopiló, es una visión que tuvieron los apóstoles, pero Pedro fue el que la escribió. Primero le enseñó el cielo, el Señor, que el cielo, el perfume llegaba donde ellos, un lugar precioso, pero después le enseñó un lugar gris y ángeles castigaban vestidos de negro. Habían mujeres y hombres colgados por las lenguas, porque blasfemaron la justicia, blasfemaron el evangelio. Por eso que estaban colgados de las lenguas. Eso es el Apocalipsis de Pedro. Ok, en el lago de fuego, los ángeles se paraban sobre ellos encima. Los ángeles se paraban sobre ellos encima. Te estoy diciendo, esto es el Apocalipsis de Pedro. Obviamente, si lo puede buscar, mándalo a buscar. Ahí usted tiene mucha información. Mujeres colgadas del cabello por adulterio. Ok. Los asesinos, los secuestradores, los homicidas, los que no se arrepintieron eran mordidos por bestias y reptiles. O sea, el Apocalipsis de Pedro con sus 34 versículos. Y mujeres estaban en el lago de fuego hasta la garganta. Y frente de ellos habían unos niños. Eso es una visión. ¿Por qué? Porque estos eran los niños que ellas habían adulterado y después habían abortado. Vuelvo y digo, prácticamente, el infierno es real. Yo te di los versículos, te di muchos versículos del Apocalipsis, te di versículos del Nuevo Testamento. El infierno es real, el infierno está en el centro de la tierra, como está en Números capítulo 16, versículo 32, 34. La creencia musulmana es que está en el valle de Hinnom. ¿Por qué? Y también la creencia judía. Y también se puede entender, nosotros entendemos eso, ¿por qué? Esa es la entrada. ¿Por qué? Porque el rey Acaz, cuando sacrificó todos sus hijos a Moloch, el mismo profeta Isaías, Jeremías, capítulo 7, versículo 31-33, considera ese valle puerta de Gehenna, puerta de la matanza. Y por ahí se cree que está el infierno. Por eso vuelvo y digo, yo tengo que ir al Antiguo Testamento y tengo que ir al Nuevo. ¿Por qué? Porque lo que dice el Antiguo Testamento lo tiene que validar el Nuevo, y lo que dice el Nuevo lo tiene que validar el Viejo. Esto no vamos para allá y esto vamos para acá, no. Tienen que ser los dos a la vez. El infierno es real. El infierno no es chiste. El infierno es real. Antes
que Jesús de Nazaret, el maestro, llevara cautiva la cautividad, que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a esos espíritus que están en el libro de Enoc, los 200 ángeles que están allí, en prisiones de oscuridad. Antes había una pared, como está en Lucas, como está en el relato, no es ninguna parábola, es un relato porque todas empiezan. Y esto era una parábola, y hubo un hombre, y hubo un hombre, y hubo un hombre. No, este es un relato real, y con ese relato te quiere decir que en el infierno hay mente. En el infierno tú te vas a acordar de cosas. ¿Por qué? Porque allí hay un día de ira, y allí es de separación, y allí es de dolor, y el fuego nunca va a acabar, y el gusano no va a morir. Eso lo dijo el maestro. Eso lo dijo el maestro. Eso él no lo dijo metafórico. Eso él lo dijo literal. Literal, literal. Y vuelvo y lo digo. Dios es un Dios de amor, por eso no te obliga a hacer las cosas. Pero si tú haces las cosas como Él dice, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, como está en Mateo 25:41, al tú hacer la voluntad del diablo, cuál es la voluntad del diablo, y irle la contraria a Dios, pues tú te tienes que ir con él. Tú no puedes irte con Dios, porque te condenas eres tú mismo. Tú eres el mismo que te envías al infierno. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí no? Pero es que sí, como dicen los ateos, porque los ateos siempre tienen esta burla. Los ateos siempre tienen esta burla, no. Pero ¿y por qué Dios, si Dios es tan fuerte, por qué no puede pedir que yo me vaya al infierno? ¿Por qué? Porque hiciste lo que te dio la gana. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y no te va a meter a ti en el cielo si tú hiciste lo que te dio la gana y no te arrepentiste. Y sale y me dice a mí, pero entonces si Hitler se arrepintió antes de morir, bueno, se cree que la historia es que se suicidó. Pero si se hubiera arrepentido antes, ahora mismo está en el cielo. Porque mi Dios es un Dios justo y si se arrepiente, tiene salvación. Si no se arrepiente, no tiene salvación. Por eso es que el calvinismo ahí falla también. Porque dice que el Espíritu Santo te obliga a arrepentirte. Y eso es mentira. Eso es calvinismo. El calvinismo, predestinación, que el Espíritu Santo te obliga. Como te digo, que el sacrificio del maestro fue para algunas personas. Esos son los puntos del calvinismo, los cuales fallan con el infierno también. Con el infierno también. Así que el infierno, como dice, está en el centro de la tierra y después va a estar el lago de fuego. El infierno va a ser echado al lago de fuego, como dice el Apocalipsis. ¿Quiénes? Vuelvo y digo el orden. El orden de las personas que van a ir al infierno. ¿Quiénes son? 1. Satanás. 2. El anticristo. 3. El falso profeta. 4. Los ángeles caídos, los demonios y los espíritus inmundos. Estos ángeles caídos son los que van a salir en Apocalipsis capítulo 9 según el libro de Enoc. Judas Iscariote, porque se lo ganó. Y después todos las personas inconversas. El infierno es real. El infierno no es la tierra. No, que esto es el infierno negativo. Negativo porque Dios es un Dios justo. Ah, no, que yo la estoy pasando mal en la tierra porque lo estás haciendo mal en la tierra. Y si lo haces mal, y si lo haces bien y te pasas mal, pero tú tienes confianza en Dios, tú estás pagando aquí y después vas a pagar. Vuelvo y digo, ¿quiénes no creen en el infierno? La iglesia de la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, los mormones dicen que va a haber un infierno pero después se va a pagar, lo cual la Biblia te dice a ti que no se va a pagar. Y los adventistas dicen que algún día Dios eliminará todo el pecado y todos los pecadores para volver a establecer un universo limpio. O sea, que Dios le va a perdonar los pecados a todo el mundo. Herejía adventista. Así que hay mucha información, hay bastante más información. Pero prácticamente cuando me meto en esa información tengo que entrar en el Apocalipsis de Pedro. Es un tema que yo tengo bastante información, tengo los versículos, pero no me gusta tocarlo mucho. Pero de qué es real es real. Usted no le puede decir a una persona que el infierno no existe, no, porque está mintiendo. Y el más que habló del infierno en el Nuevo Testamento fue nuestro maestro Jesús de Nazaret, o Yeshua, o Yahshua, o Isa, o como usted lo quiera llamar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo voy a dormir, voy a terminar de leer el libro de Jacer, por lo menos hasta Abraham, hasta llegar a Isaac bastantemente ya cuando Abraham muere. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, vamos para el cielo. Zumba.